Yo creo que a más de algunos nos habrá pasado alguna vez que llegamos a una farmacia en particular, en este caso está una investigación hacia Salcobrand y que presentamos nuestra receta permanente que nos ha dado el médico y que en Salcobrand nos la retienen y nos impiden poder comprar en otro lugar, simplemente amarrándonos a tener que comprar ahí el tiempo que obviamente dura la receta nuestro medicamento. Es lo que está denunciando una familia de Chihuayante que por supuesto ha causado muchos comentarios a través de las redes sociales porque son muchas personas las que se están sumando a esta realidad. Revisemos esta denuncia que se está haciendo, esta demanda que se presenta en la siguiente nota. Antoine Peñalosa, también abogado, presentó el recurso de protección en la Corte de Apelaciones después de que la receta permanente extendida por un médico a su hija fuera retenida por la farmacia en Chihuayante, argumentando que al usar un seguro complementario, la aseguradora obligaba a retener el documento. La conducta que nosotros estamos denunciando a la Corte es que la farmacia Salcobrand ha retenido ilegalmente una receta médica permanente, aduciendo razones estrictamente comerciales, con una aseguradora, un seguro complementario, por lo tanto nos hace cautivos de la farmacia porque solo podemos comprar con ese documento que ellos nos emitieron solo en las cadenas Salcobrand. La retención de la receta y la entrega de un voucher en reemplazo permite al padre y su hija comprar nuevamente el medicamento, pero solo en un local de Salcobrand, lo que para el Colegio de Químicos, Farmacéuticos y Bioquímicos de Concepción, si bien es irregular, se debe a un error de interpretación del personal, dijo su presidente Ricardo Godoy. La verdad es que yo no hablaría de una infracción a la legislación vigente, pero sí, de todas maneras, es una situación bastante irregular que a mi juicio tiene que ver con una falta de interpretación o de adecuada interpretación por parte del personal de la farmacia, porque lo correcto hubiese sido que se hubiese sacado una fotocopia de la receta. El doctor Germán Acuña del Colegio Médico Penquista fue más allá y acusó de un intento de capturar al cliente que presente en la farmacia una receta permanente. Una vez escrito uso permanente, se supone que la farmacia tiene que despachar el medicamento y devolver la receta porque el paciente no tiene por qué quedar capturado por una farmacia. Lo normal es que el paciente pueda elegir en qué farmacia compra sus medicamentos según los precios y según su opinión, cercanía a su casa, etc. El recurso de protección denuncia a la farmacia por infringir normas del Código Sanitario y del Reglamento Farmacéutico, pero para la Asociación de Consumidores de Adultos Mayores, la maniobra empleada por Salcobrand también vulneraría la ley del consumidor, sostuvo Arturo Espinosa. La actitud que está tomando la empresa Salcobrand no nos sorprende porque estas cadenas han seguido con prácticas ilegales. Y esto de obligar al cliente a permanecer como cliente cautivo transgrede uno de los derechos básicos que nos entrega la Ley de Protección del Consumidor. La Corte de Apelaciones acogió a trámite la acción legal y dio un plazo de 10 días a Salcobrand para que haga sus descargos. Lo que piden los afectados a la justicia es que se ordene a la farmacia devolver la receta. Bueno, y precisamente Antoine Peñalosa, denunciante y además abogado, en esta oportunidad está con nosotros vía remota para hablar de este tema, para contarnos un poco acerca de la situación que han vivido como familia y todo lo que tiene que haber ocurrido en ese minuto también de la compra finalmente en la farmacia. Antoine, gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola Camila, hola Luis, ¿cómo están? Un gusto en saludarlo y gracias por la invitación. Sí, Antoine, esto es algo que ha tenido repercusión a nivel nacional, porque no es a la única persona o a la única familia que le ha pasado. A mí en particular también me ha pasado, tenemos una colega también que lo ha dicho y así muchas otras personas también que van replicando esto y también vinculado a esta farmacia en particular, o sea, no local particular, sino que a la cadena Salcobrand. Aquí hay varias situaciones, por supuesto, que se van sumando, pero para que nos cuentes un poquitito cómo se desarrolló todo esto y por qué finalmente decides presentar este recurso de protección. Bueno, eres una situación que impacta como familia. Para nosotros, como familia, tenemos la virtud que yo como abogado puedo presentar este recurso en forma más simple y hay muchos chilenos que no pueden hacerlo. O hay muchos chilenos que lisa y llanamente algunos consumidores y clientes que van a un lugar y aceptan absolutamente cualquier condición porque el medicamento es algo esencial. El punto es que nosotros tenemos una hija de 3 años. Ella tiene un cuadro permanente que requiere cierto medicamento. Entonces, cuando el médico nos da en forma permanente, le pido a la farmacia
a la funcionaria que me devuelva la receta. Una vez que ya me pasa el medicamento, me dice, mire, vamos a aplicar un seguro complementario, y me dice, tengo que retener la receta. Le digo, mire, estimada, lo que ocurre es que las farmacias son una actividad reglada. No solo están regladas en el Código Sanitario, no solo están regladas en el decreto 466 del Ministerio de Salud, hay otras normas complementarias, porque las farmacias forman parte son como verdaderos auxiliares del acto médico. Por lo tanto, el acto médico es el que, a que deben atenerse ellas. Y en función de una razón estrictamente comercial, me dejan sin receta. Entonces yo le colocaba el ejemplo a la señorita que me atendió y le dije, señora, mire, yo tengo que viajar con mi hija. Imagínese que yo voy a un lugar donde no hay farmacias Salcobrán, donde hay Ahumada, Cruz Verde. Mi hija le da una crisis en ese momento, que puede ser compleja, de carácter incluso vital. ¿Qué hago? Porque las otras farmacias, por ley, están obligadas a exigir una receta médica emitida por el original, por el médico tratante. No, es que usted con este voucher, imagínense, con este voucher Mm. usted puede ir a cualquier farmacia Salcobrana a comprar su medicamento. Le vuelvo a reiterar que por favor me diera el argumento legal y reglamentario, pues en virtud del cual me estuviera haciendo esta retención. Y ella lo único que ahí aduce es que hay una razón comercial. Bueno, pido hablar con el químico farmacéutico, quien por supuesto parecía que no tenía idea de lo que yo estaba hablando. Atinó solo a afirmar lo que estaba diciendo la señora, que parece que tenía más experiencia en el asunto. A lo que dije, mire, como esto es un remedio muy necesitado por mi hija chica, le dije, le expliqué para quién era, me lo voy a llevar, pero voy a recurrir, le dije, voy a recurrir a las instancias jurisdiccionales porque esto es arbitrario y ilegal. Y ojo, no solo eso, sino que además esta tienda en especial, no sé si las otras cadenas y en los otros locales funcionará igual, pero mientras yo estaba conversando con la funcionaria, yo no había alzado la voz, no había sido grosero, me referí siempre en términos respetuosos. Los dos guardias del local estuvieron siempre detrás mío, con una actitud y un tono súper amenazante, como que si yo fuera un delincuente, como si fuera una persona violenta, grosera, como que... Entonces, hay varias cosas en esto. Primero, la ilegalidad evidente, porque los auxiliares de farmacia, el químico farmacéutico, tienen que cumplir una serie de normas legales y de experiencia para poder estar ahí. Por lo tanto, sabían lo que yo estaba hablando. Mm. No era nada nuevo lo que yo le estaba hablando. Ellos conocían esta reglamentación. Y segundo, la actitud de la farmacia, de tratarme como una persona problemática, casi como un delincuente. Casi peligrosa. Entonces yo me sentí, imagínense, vulnerado. Sí, de todas maneras, una situación tremendamente incómoda, pero además es pasar a llevar los derechos, en este caso, es como rara la figura, ¿no? Porque es paciente / cliente también, en el contexto del que estamos conversando, ¿cierto? Que es una farmacia, una línea de farmacias, además una cadena a nivel nacional, evidentemente negocio privado. Ahora llama la atención lo que responde Ricardo Godoy, el presidente del Colegio de Químicos y Farmacéuticos y Bioquímicos, además aquí en Concepción, porque él dice que no se puede hablar de una infracción a la ley propiamente tal, sino más bien un error en la interpretación de los trabajadores de esta farmacia. Y ahí me gustaría preguntarle justamente a Antoine cuál es su percepción de la respuesta que dan desde el colegio. Camila, esto es como preguntarle a los notarios por la desnotarización. A mis colegas notarios, pregúntenle por qué deberían ser más regulados, haber más competencias, más notaría, etcétera, porque son directamente interesados en el negocio. Son instituciones súper innecesarias, pero por supuesto son del negocio. Los químicos farmacéuticos trabajan para las farmacias. Punto. Me imagino que hay un conflicto de evidente de interés, porque yo no me imagino un químico farmacéutico trabajando, no sé, en otro lado. Entonces, obviamente que me gustaría que hubiera una cierta honestidad en cuanto se emiten opiniones, así como los colegas abogados hemos omitido opiniones cuando hay colegas que han hecho actuaciones que por lo menos son discutibles, lo hemos hecho ver. Pero en este caso, el Colegio Químico Farmacéutico es parte absoluta interesada en esto. ¿Qué significa esto de que sea que queda ahí la interpretación del funcionario? Significa que, y dijo, y además irregular. Pero ¿cómo? Si es irregular es porque está contraviniendo normas legales, reglamentarias, es ilegal. Y eso lo saben perfectamente ellos. No se olviden que, insisto,
la química farmacia, las farmacias y todo lo que esté rodeado esta sanación de los clientes, de las personas que van a comprar los medicamentos, insisto, tienen que ver con el acto médico. El médico el que le dice, mire, usted necesita esto, por favor, ustedes auxiliares, estas empresas que yo no las demonizo para nada, han significado un tremendo avance desde el retorno a la democracia en cuanto a acceso a la población de medicamentos. Pero esto está regulado y por lo tanto la farmacia debe decir, mire señor, no importa todo lo comercial que yo tengo detrás, la salud cede ante ello y nosotros adecuaremos nuestro negocio. Me gusta, me encanta que la gente gane plata, que las empresas crezcan, que haya más farmacias en todo Chile, pero por favor, si estamos hablando de lo mínimo, el mínimo es que se respete el acto médico. Por eso nosotros estamos pidiendo a la Corte que le ordene a la farmacia devolverme esto. Y además otra cosa, yo espero como abogado, como padre, como papá de una niña de 3 años, que esto cree un antecedente. Que las farmacias, por favor, entiendo que han sido un gran avance, insisto, pero por favor respeten esas cosas que están reglamentadas hace más de 20 años. Sí, Y por Antoine. lo tanto no obliguen a los chilenos a tener que contratar un abogado para ir a la corte por cosas que ya deberían estar absolutamente interiorizadas por todos los funcionarios experimentados que trabajan en la farmacia. Sí, Antoine, lamentablemente nos hemos acostumbrado a judicializar temas de salud en nuestro país, la vuelta larga finalmente. Preguntarte por este concepto de los seguros complementarios finalmente, porque entiendo que esa es la asociación que hacen finalmente para poder retenerte la receta, entendiendo que dicen que los seguros complementarios así lo exigen. Hoy día en nuestro país están aumentando el número de personas vinculadas a seguros complementarios por toda la problemática que hay con el sistema de FONASA, con el sistema de las ISAPRES, con esta crisis que tenemos. Si es que no estuviese vinculado hoy a un seguro complementario, tu caso, ¿te habrían devuelto la receta? ¿Qué pasa con este concepto de receta retenida también? Que uno entiende que cuando va a comprar te tienen que retener la necesita. Para que nos expliques un poquitito por qué también tú decides presentar este recurso, entendiendo, me imagino, todo el contexto que significa el concepto de receta retenida, lo que pasa para el que no tiene seguro o sí tiene seguro. Mira, Luis, te voy a hacer un par de... Vamos a aclararle un poquito a nosotros, a los televidentes. Hola, mi amor. Yo he sido profesor de Derecho de Seguro y además abogado por 23 años. Y las canas algo me dicen, ¿cierto? Algo en este tema legal he visto en mi vida juridicial. Pero uno, el seguro es una relación entre el asegurado y la compañía. Yo no sé de qué forma Salcobrán puede decir, es que yo tengo un acuerdo comercial con ellos. Perfecto, me parece estupendo, pero la relación comercial no puede incidir bajo ningún punto de vista con la situación de salud del paciente y el cliente. Segundo, con respecto a la receta retenida. La receta retenida está regulado en el Código Sanitario, en el decreto 466 sobre el reglamento de farmacia. Y hay recetas que son retenidas, recetas cheque, y aquellas recetas que son de medicamentos de libre adquisición, que no requieren receta. Eso está regulado. La receta, cuando es retenida, pero es permanente, lo que corresponde es que la farmacia o el que expida el medicamento tiene que ir anotando detrás de la receta la expedición, los antecedentes, cuándo, dónde y timbre de la farmacia. Y ser devuelta. Está regulado. Cuando es de forma transitoria o puntual, la farmacia está obligada a retenerla, por supuesto, pero no es el caso. Ujú. Yo no estoy reclamando que no sea receta retenida, lo que Claro. estoy diciendo es que es permanente. Ujú. Y eso está resuelto. Es Ujú. lo mismo que cuando los supermercados, los malls, qué sé yo, dicen, mire, no respondemos de los robos, los hurtos. Está regulado en la ley del consumidor. Está resuelto por la Corte Suprema hace más de 20 años eso. Pero insistimos con prácticas que ya están resueltas porque hay una posición privilegiada. Si yo le retengo, no le vendo. Si usted quiere que se le devuelva, no le vendo. Entonces la gente acepta. Pero ¿cómo es posible que yo tenga que ir al médico cada vez para pedir una receta con las implicancias para la salud de las personas que eso ello tiene? Entonces, por supuesto que la única vía que yo tenía, rápida, efectiva, era el recurso de protección, porque no voy a reclamar al servicio de salud.
con la burocracia hoy día se ha instalado en Chile una burocracia abrumadora. Y lo único que está quedando es que las cortes, que son bastante rápidas en este caso, por lo menos la Corte de Concepción, así lo he visto en mi experiencia, ha sido uno de los grandes mecanismos que hemos tenido los chilenos para poder obtener algún tipo de reparación en situaciones así de emergencia. Ahora, la farmacia en este caso, la línea de farmacias Salcobrand, ¿cierto?, tiene un plazo de 10 días para responder a este recurso de protección. ¿Cuándo fue ingresado el recurso? ¿Fue el 1 de noviembre? Exacto, un día miércoles en la madrugada. El mismo día tuve que quedarme hasta las 4 de la mañana trabajando en el recurso, porque como son de urgencia, imagínense, no solo lo que significa eso, sino que todo el tiempo que hay que dedicarle, después hay que ir a hacer alegatos a la corte. Y obviamente que ese es algo que la farmacia, me imagino, lo sabe. Y todo para que devuelvan por un papel. supuesto es parte del... ¿Perdón? Sí, ahora, y todo para que devuelvan un papel, una receta. Justamente eso te quería preguntar, Antoine. ¿Es el único objetivo de este recurso de protección? ¿Lo único que buscas en este caso como la parte demandante, ¿cierto?, quienes ingresan el recurso de protección, es la devolución de la receta, o hay algo más que ustedes esperen como familia con respecto a esto? Mire, en realidad, si ustedes ven en el hecho concreto, en la parte petitoria del recurso dice: devuélveme la receta, y condena en costa. La condena en costa es que le digan: mire, el abogado o la persona que fue a la corte gastó tiempo en esto, páguele. Si es que, porque las costas son optativas por la corte, muchas veces no condenan en costa, cosa que debiera ser. ¿Por qué? Porque desincentiva la conducta. Entonces Salcobrand dice que yo tengo equipos legales que son financiados, por supuesto, por los clientes a través de los precios. Por lo tanto, un recurso de protección más no tiene ninguna injerencia en los costos de Salcobrand, no para uno que es un ciudadano de a pie, que tiene un costo importante. Pero lo único que estamos pidiendo es que se devuelva receta. Pero otra cosa es que, de verdad, yo nunca me imaginé el impacto que iba a tener. Lleva casi 40.000 visitas esta nota, lo cual demuestra que hay un gran interés y tiene un gran impacto. Pero uno de los objetivos también es decirle a la cadena: oiga, por favor, no le hagan esto a los demás. Yo me sentí, imagínense, como papá, como llamado un poco a hacer esto, para que se diera a conocer y para que la farmacia adecuara sus procedimientos, porque yo tengo clientes de mucho dinero, pero clientes también muy humildes. Y hay clientes que no tienen la posibilidad de contratar a un abogado, no tienen esa opción. Entonces, ¿cómo lo hacen? Entonces, esto es un llamado a atención, por favor. Insisto, no es demonizar a la empresa privada ni a las cadenas farmacias, que han sido un excelente acceso a la población en todo Chile. Recordemos cómo era la situación de Chile en el año 90 hasta la fecha en cuanto a acceso a medicamentos. Pero obviamente que estas cosas son relevantes y tienen que ser resueltas primero por la misma cadena de farmacia. Es decir, nos equivocamos, vamos a modificar esto, cosa que lo dudo, pero por supuesto, si no es así, que la corte se lo ordene. Y que en mi caso digan: señor, a usted, por favor, devuélvame la receta, y para la próxima no lo vuelva a hacer, para ver si le sirve a otras personas que carecen de recursos y que por lo tanto quede algún precedente. Sí, y además también, independiente del costo, que obviamente es importante, es el hecho de tener que andar perdiendo tiempo finalmente. Entonces, muchas personas dicen: ya, ok, listo, ya compro la cuestión aquí, o bueno, me contacto con el que tiene la suerte de contactarse con su médico, ¿me puedes hacer otra receta a lo mejor para ir a otra cadena o para tener otra opción? Pero claro, dependiendo del sistema de salud, si es que se atendieron de forma en el sistema público, que sabemos cuesta mucho para encontrar una hora médica más encima, y para que contactar de nuevo al médico y te dé otra receta es imposible. Pero claro, yo lo contaba, y perdón la autorreferencia, a mí también me pasó. Hablé con las personas también, no pasó nada. Llamé a Santiago, a la cadena, me explicaban lo mismo, finalmente no logré nada. Dije, bueno, ya para qué, ya listo, ya fue. Entonces finalmente uno se desgasta por eso nomás. Y a propósito de eso, Antoine, desde el punto de vista de un abogado, ¿qué es lo que puede hacer un cliente, en este caso de una farmacia, que llega y se encuentra en la misma situación que te tocó vivir a ti? ¿Qué herramientas nosotros tenemos si nos enfrentamos a lo mismo? Si yo voy con mi receta, que es permanente, compro en esta o en otra cadena de farmacia, porque no sabemos si esta mala práctica se replicará en otros lados,
Sí. y me retienen la receta y no me la quieren devolver y me dicen, no, lo que pasa es que como usted tiene este seguro, entonces yo me lo voy a tener que dejar. ¿Qué puedo hacer yo en ese momento? ¿Qué puede hacer la gente que nos está viendo hoy día en ese momento sin salir de los parámetros legales, sin que uno se vaya a meter en un problema? Porque esa es otra cosa también. O sea, tú nos decías, tú estabas con 2 guardias atrás únicamente por exigir tus derechos. Sí, mire, yo la recomendación que haría es que el mismo reglamento regula el libro de reclamo. El libro de reclamo es muy importante porque ustedes tienen que pedir ese libro. Obviamente no está digitalizado, obviamente que no está en ninguna parte, obviamente que está fondeado. Y cuando usted lo pide, lo quedan mirando así como que, oye, que eres complicado. Clientes, un cliente ahí en la farmacia, recuerdo que le decía a los funcionarios, haciendo referencia a mí, no me hablaba directamente a mí, pero decía, sí, que este caballero es tan complicado y que tengan paciencia. Hay personas que tienen ese criterio de que las ilegalidades hay que aguantarlas. Pero ustedes tienen que pedir el libro de reclamo, hacer el libro de reclamo y tienen la posibilidad de con su clave única presentar un recurso de protección. Pueden, no necesitan abogado. Lo que ocurre es que hoy día ingresar un recurso a través de la página del Poder Judicial requiere cierto conocimiento, por supuesto su planteamiento, cómo exponer lo hecho, la regulación, etcétera. Entonces, podrían hacerlo. Si no pueden contratar un abogado, bueno, recurran a la CONADECUS, al CERNAC, a través de las páginas con su clave única, por lo menos para que quede algún antecedente, porque de alguna forma esto puede llegar a las autoridades, el Ministerio de Salud, al Servicio de Salud o los parlamentarios, que como son todos polillas, eventualmente aparecerá uno interesado en hacer su trabajo. Como están interesados en otras cosas, los funcionarios hoy día están preocupados de cualquier cosa menos de lo que nos afecta a nosotros. Pero si ustedes pueden hacer esa instancia administrativa, puede lograr algún resultado. Pero le insisto, estamos hablando de una cadena que actúa bajo fuerza. Si usted no hay una orden judicial que se lo ordene, yo creo que no van a lograr mucho. Ahora, Es más, a mí me ha tocado tratar no solo con cadena farmacia, y si me permite hacer 2 segundos, una observación, esto es lo mismo con, por ejemplo, con las líneas aéreas. Las líneas aéreas están absolutamente protegidas y nosotros desprotegidos porque tienen todas las facultades para ustedes desembarcarlo, embarcarlo. Y a mí me tocó un viaje a La Serena con mi familia, con mi suegro, que es una persona mayor de edad, lo desembarcaron porque tenía los nombres, ni siquiera el root, ni los apellidos, los nombres cambiados, lo desembarcaron y tuvo que irse en micro a La Serena de Concepción y yo vi recurso de protección con una orden, le ordenaron a JetSmart reembarcarlo a un adulto mayor con problemas de movilidad y a ellos le importó nada. Entonces, yo entiendo que son grandes avances, pero por favor, hay bastante arbitrariedad y prepotencia en cómo están actuando. sí, y ahora me parece importante y grave también en este caso esa referencia que haces hacia el servicio, perdón, hacia el Seremi de Salud o la Seremi de Salud del Biobío por el tema de la burocracia finalmente, porque claro, uno esperaría que en vez de tener que ir a la justicia porque requiere un conocimiento, requiere de un abogado, requiere de una instancia a lo mejor un poquito más, más específica, de que nuestro servicio de salud o nuestro Seremi de Salud también pudiese recoger todo esto y representarnos finalmente, sin tener que hacer esto nosotros. Me parece también grave aquello, ¿ah? Es que esto, o sea, no quiero politizar la nota ni nada, pero yo creo que nuestras autoridades están muy al debe. Si usted ve en el caso convenio, mire, a mí me toca relacionarme en forma indirecta con los niños que sufren cáncer en la región, porque a través de una amiga que trabajan con una asociación de los padres que tienen niños con cáncer en el oncológico del hospital regional. Y ahí me toca, hoy día tengo que ir a dejar una leche para una niña de 10 años que no tiene acceso a esa leche. Y los papás tienen que financiarse la movilización, estacionamiento que está al frente del hospital regional, Es sin ningún tipo de carísimo. facilidades. Pero para darle 350 millones de pesos a una mujer que se gastó en lencería, el gobernador no tuvo ningún problema en entregar toda esa plata, deslindando sus responsabilidades. Entonces yo creo que hoy día nuestras autoridades, en vez de estar preocupándose de cosas como esta, niños con cáncer para que se le entregue un transporte,
con un chofer, medicamentos, etcétera. Hoy día tenemos que nosotros, los consumidores, tenemos que estar recurriendo a la justicia por cosas tan, pero tan mínimas, que como que me retenga una receta, que es un acto médico tan esencial para las familias chilenas. Entonces, ¿y dónde está la Seremi? ¿Dónde está el Servicio de Salud? ¿Dónde está el cuerpo de químicos farmacéuticos diciendo, no, oiga, mire, esta es nuestra pega, pero por supuesto, esto tiene que tener un límite ético, un límite de solidaridad? Y de Cuando yo fui respeto a la director ley, jurídico, finalmente. Además. Y de respeto a la ley, si eso es y lo más cumplir la ley, importante. sí, claro. O sea, si tu Exacto. ética no te lo permite, ¿cierto? Obedece la norma. Claro, o por último, obedece la norma. Antoine, Claro. agradecemos enormemente poder conocer de primera fuente la situación que viviste, porque seguramente son muchas las personas que hoy día nos están viendo, sin ir más lejos aquí mismo, en el estudio, ¿cierto? Que han vivido situaciones como esta y que se encuentran de manos cruzadas sin saber qué hacer, a quién recurrir. Hoy día, gracias a este testimonio, a que tú además eres abogado, algo de luces tenemos con respecto a lo que podemos hacer. Y bueno, finalmente ahí uno tiene que tomar las decisiones que sean mejores también para uno mismo como cliente, como paciente, ¿cierto? Respecto de, bueno, ¿dónde voy a comprar mis medicamentos? Muchísimas gracias por esta conversación y por favor, líneas abiertas con Matinal Nuestra Casa. La línea, perdón, y hay que aclararlo, a la cadena de farmacias Salcobrand no quiso referirse al tema en conversación con Radio Bio Bio, ¿cierto? Su respuesta fue que esto está en manos del área jurídica, ¿cierto?, de la farmacia, Claro. por ende ellos no van a emitir declaraciones hasta que esto no se zanje en la justicia, por ende nosotros respetamos, pero también hacemos esa invitación abierta a poder conversar. Muchísimas gracias, Antoine, y esperamos que tengamos mejores noticias de tu parte cuando nos veamos de nuevo. Bueno, gracias Camila, gracias Luis, gracias por la invitación. Esperemos que los chilenos tengamos un mejor acceso a través de estos recursos. Que tengan buen día. Gracias. Temas que por supuesto nos van involucrando todos los días, que nos preocupan.